¿Qué es lo que tratamos en nuestra primera clase? Hablamos sobre los seres vivos. ¿Ya? ¿Qué hablamos sobre los seres vivos? ¿Qué dijimos sobre estos seres vivos? Que son de una célula, que es la unidad básica de la vida, Ya, muy bien. ¿Qué más? que tienen características comunes, Ujú, muy bien. metabolismo, irritabilidad. La organización Correcto. celular y el metabolismo. Muy bien, correcto. ¿Qué más hablamos aparte de eso? ¿Vimos un pequeño video o no vimos? Sí, vimos Sí vimos. Ya, ¿de qué vimos el pequeño video? de todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Ya, ¿las plantas son seres vivos o no? Sí, Sí, Sí. sí, dicen. Ya, ¿no es cierto? Vimos los seres vivos, correcto. Las plantas son seres vivos, ¿no es cierto? Correctísimo. Muy bien. ¿Qué animalitos nomás ven en la presentación? Seres los vivos. elefantes, Ya. ¿Qué más? Palomas, Ya. Leones, árboles, Ya. Flores, Muy bien. árboles. Ya, correcto, ¿no es cierto? a los seres vivos. Ujú. Vamos a poner aquí. Los seres vivos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Una roca será un ser vivo? no, No. no, ¿Qué es? Un ser inerte. Correcto, un ser inerte. Muy bien. Ujú. Correctísimo. Correctísimo, ¿ya? Muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre los seres vivos. Como ustedes mismos ya me mencionaron, ¿no es cierto? Hablamos sobre un poquito sobre la célula. También vimos sobre las diferentes características fundamentales que tenían los seres vivos, ¿no es cierto? Aparte de eso, nosotros también vimos lo que sería la organización celular, también vimos el metabolismo. Dentro del metabolismo dijimos que teníamos dos tipos de metabolismo. ¿Alguien se acuerda cuáles eran estos dos tipos de metabolismo? El Oh, anabolismo y el catabolismo. muy bien, excelente. ¿Cuál era el que requería energía? El que necesitaba la energía. ¿Cuál era el del catabolismo? ¿Cuál era? ¿Cuál era el que necesitaba esa energía? El metabolismo. El ¿Cuál era? ¿El catabolismo o el anabolismo? anabolismo. Ya. ¿Y quién era el que no necesitaba energía, el que liberaba energía? El catabolismo, Liz. Ya, ya, muy bien. Ya. También vimos el crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Yo les decía, con el crecimiento y el desarrollo, antes, muy antes de eso, ¿no es cierto? O después, no me acuerdo, que les decía que la reproducción es algo muy importante para que esté presente lo que vendría siendo la vida. Sin reproducción, ¿ustedes creen que existiera todavía lo que vendría siendo la vida o no? no, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no existiera la vida? porque se extinguiría poco a poco. Correcto, ¿no es cierto? Ujú. La reproducción es algo muy importante dentro de la vida del ser humano. Es una necesidad biológica del ser humano, ¿ya? ¿A qué me quiero referir con una necesidad biológica? Si nosotros no dejamos generación, el planeta Tierra o la vida se extinguiría. Cuando una persona, ¿no es cierto? O un animalito deja de tener generación o de crear o deja de tener descendencia, ¿será que después de unos años de esa pequeña descendencia que dejó, seguirá o ya se extinguiría?
Se extingue si ya no hay Se descendencia. extinguiría. Correcto, se extinguiría. Por eso es muy importante la reproducción para la vida. La reproducción es una necesidad biológica de todos los seres vivos. Poder reproducirse y generar descendencia. Claro que la descendencia poco a poco va a ir mejorando, va a ir evolucionando, va a ir adaptándose a diferentes cambios de estilos de vida. ¿Ya? El crecimiento y el desarrollo van a ser muy, muy importantes para esta descendencia o para esta generación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque será que usted dentro de unos 10 años sigue siendo lo mismo que ahorita o no? No, No, no es No. cierto. Ya, no no. es Ya cierto. está. Ya, no es cierto. ¿Será que su desarrollo será lo mismo que de un niño de 10 a 15 años, a 18 años o ya no? No, ya no No. funcionamos. Ya no funciona. Todos funcionamos. Listo, ¿no es cierto? Ya, muy bien, ¿ya? Miren, por eso es muy, muy importante estas características. La homeostasis decíamos que es ese equilibrio dinámico del medio interno. Dentro de ello, nosotros teníamos siempre presente lo que vendría siendo la capacidad, ¿no es cierto?, para poder tener lo que vendría siendo la temperatura, el pH de nuestro cuerpo en equilibrio. Por eso es un equilibrio dinámico, ¿ya? Si algo se nos altera, ¿qué pasa con nuestra salud? Se altera también, ¿no es cierto? Nos Ya, morimos. ya. Cuando tal vez la temperatura en nuestro cuerpo se altera, es decir, sube, ¿qué pasa con nuestro estado de ánimo? ¿Será que tenemos esas mismas energías de salir, de caminar, de realizar alguna actividad física o no? Ya O no. No. estamos ahí temblando, muriendo de frío, como que si todo ya se nos Sí, acabara. sí, claro. Ya nos, Decaídos. correcto. Es porque el cuerpo está en desequilibrio. Y la homeostasis es la encargada de tener ese equilibrio dinámico del medio interno, ¿ya? La irritabilidad, yo les decía, o la semana pasada les ponía un ejemplo, ¿qué pasa si yo les hago cerrar los ojitos y les digo, a ver, van a cerrar los ojitos, van a imaginarse que están en un bosque, en este bosque vamos a respirar aire puro, vamos a escuchar el sonido de los pajaritos, ¿no es cierto? Por ahí hasta podemos escuchar el viento de lo que pasa rozando las hojitas de las plantas, ¿no es cierto? ¿Ya? Son respuestas a diferentes estímulos, tanto internos como externos del cuerpo humano. Ya, si por ejemplo, nosotros tal vez estamos un ratito despistados, ¿no es cierto? Y ya estamos viendo que la olla que pusimos a hervir con leche está a punto de regarse y por sacar rápido esa olla, agarramos de las orejitas de la olla. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? Rapidito a ver dónde ponernos, ¿cierto? Pero por el calor que se siente. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen? Ah, ray, ¿no es cierto? Ya me quemé esa sí. ¿Ya? Listo, muy bien, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces, esas son las características importantes del ser vivo. Dentro de ello, nosotros nos habíamos también hablado sobre la jerarquía organizacional. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener una organización. Digamos que van a ser como una pirámide, ¿ya? Primero van a ser las células, que las células siempre iba a ser la unidad fundamental y básica de la vida, ¿ya? Siempre, siempre va a estar presente en todos lados la célula. Después de la célula o la unión de varias células vienen los tejidos. Los tejidos que van a ser conjunto de células similares que van a realizar una función específica. Después va a estar el órgano. El órgano va a ser una estructura formada por diferentes tejidos, los cuales también van a trabajar en conjunto. Después de los órganos va a venir el sistema. El sistema va a ser igualmente un conjunto de órganos que cooperan en una función vital. Alguien que me diga con la manito alzada un solo tipo de sistema.
¿Ya? Si van a alzar la manito, solo van a decir un tipo de sistema que nosotros tenemos. Mi estimada Rosa Heredia. El sistema nervioso. Muy bien, correcto. ¿Quién más? Mi estimada Hilda. Hilda Patricia. Mi estimada Hilda. Prenda su micrófono. A ver. No le logro escuchar. Vamos con mi estimada Angélica. Angélica María. Buenas noches, licenciada. Sistema respiratorio. Correcto, muy bien, el sistema respiratorio. Mi estimada Hilda, no le logro escuchar. No, no le logro escuchar. ¿Ya? ¿Quién más quiere participar? Mi estimado Fabián. Dicen el sistema digestivo. Muy bien, correcto, excelente. Vamos con mi estimada Claudia. El sistema respiratorio, Miss. Correcto, mi estimado Julio. Sistema circulatorio, Licen. Buenas noches. Excelente, ¿cómo está? Mi estimada Noelia. El sistema endocrino. Muy Endocrino, algo bien, así. correcto. Mi estimada Alejandra. No me llamo así, licenciada. Ah, mi estimado, ¿cómo está? El sistema Sistema linfático. muscular, Lizzy. Ya, muy bien. Sistema muscular, sistema linfático, correcto. Mi estimado Dani Javier. Buenas noches, licenciada. El sistema inmunológico también es parte del... Correcto. Ujú. Excelente. Todos los que me acabaron de decir está muy, muy bien. Excelente. Solo que mi estimada Hilda no le logro escuchar nadita. Ya, muy bien. Miren, todos esos los que me acabaron de decir o de mencionar son diferentes sistemas, es decir, un conjunto de órganos que cooperan en una función vital. Después de eso va a haber el organismo. El organismo ya vendría siendo el ser vivo completo, formado por sistemas integrados, por órganos, por tejidos, por células. Es decir, todo el ser humano, todo el animalito, todas las plantitas. ¿Ya? Dentro de eso nosotros habíamos hablado también sobre el metabolismo. El metabolismo, nosotros decíamos que teníamos dos tipos de metabolismo. El primero que nos hablaba sobre lo que vendría siendo el catabolismo y el anabolismo. En el anabolismo van a ser procesos de síntesis de moléculas complejas. Aquí se puede realizar la fotosíntesis y también va a ser el que va a requerir energía, es decir, que necesita esa energía. ¿Cuál ha sido el que necesita la energía? El anabolismo. Correcto. Anabolismo. Exacto, muy bien. Pero el catabolismo va a ser lo contrario del anabolismo. Es decir, que aquí en vez de necesitar energía, va a liberar energía, porque él ya tiene mucha energía. Entonces, esa energía va a ser liberada, ¿ya? No va a necesitar de la energía, pongámosle así, ¿ya? Entonces, en esta partecita de aquí, siempre vamos a recordar que el metabolismo va a tener dos tipos, ¿ya? Lo que vendría siendo el catabolismo y el anabolismo, ¿ya? Siempre va a tener esos dos tipos. El anabolismo, el que va a requerir energía o va a ser el que necesita esa energía, mientras que el catabolismo va a ser el que va a liberar esa energía. ¿Ya?
En esta parte también vamos a tener lo que vendría siendo la reproducción, lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿no es cierto? Que va a ser un proceso biológico o una necesidad biológica de todos los seres vivos, que va a ser muy fundamental para poder asegurar la continuidad de la vida y también de las diferentes especies. ¿Nosotros somos una especie o no somos una especie? Somos una Somos una especie animal. Somos una especie. Correcto, somos una especie. Dentro de la reproducción vamos a tener también a dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Dentro de ello vendría siendo que aquí los seres vivos utilizan diferentes estrategias para poder reproducirse, según su complejidad y también según la adaptación al medio. ¿Qué me quiero referir a esto? Me quiero referir a lo que vendría siendo los diferentes características, es decir, progenitores, variabilidad genética, ventaja evolutiva, energía que requieren para la reproducción. Dentro de ello, los progenitores en la reproducción sexual van a necesitar a dos individuos, es decir, gameto masculino y gameto femenino. ¿Ya? Vendrían siendo gametos sexuales, ¿ya? Entonces, reproducción sexual necesitan dos individuos, mamá y papá, hembra y macho, ¿ya? En la reproducción sexual no necesita de otro individuo, se puede reproducir solito, es decir, que no necesita de alguien más para poder reproducirse. En esta parte de la variabilidad genética, en la reproducción sexual va a ser una alta. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla de material genético, es decir, los genes del papá son diferentes a los genes de la mamá. Por eso es que su descendencia va a compartir 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá. Y sumados estos 23 cromosomas que nos da el papá y la mamá, nos da un total de 46 cromosomas que tenemos cada uno de nosotros. Es por eso que ahí después empiezan a decir, es que tú has sacado el genio de tu mamá, es que tú has sacado el genio de tu papá, que bestia ese carácter más feo, ¿no es cierto? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ya, ¿no es cierto? Y después saben decir, pero después saben decir, yo les decía a mi mami, pero si mami, yo tengo que heredar algo de usted, pues porque tengo los 23 cromosomas de usted y tengo 23 cromosomas de mi papá. ¿Ya? Entonces es por eso, ¿ya? También en la reproducción asexual, aquí no, vamos a ponerle así que aquí no va a haber nada de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque van a ser clones, es decir, van a ser igualitos o idénticos a la madre, ¿ya? Digamos, pongámosle así, una bacteria o un ejemplo más claro, una estrella de mar. Las estrellas de mar, su reproducción es por reproducción asexual, es decir, se quiebra una puntita, ¿no es cierto?, de la estrella mar y de esa puntita sale la regeneración, es decir, el nuevo individuo. Es por eso que son idénticamente a la madre o denominados clones, ¿ya? Entonces, miren, en la reproducción asexual, variabilidad genética no va a haber, porque solo va a tener la genética de la célula madre, pongámosle así, o del progenitor, que en este caso solo es uno, ¿ya? En la ventaja evolutiva, en la reproducción sexual, va a haber mucha ventaja evolutiva porque van a tener diferentes adaptaciones a cambios ambientales, mientras que en la reproducción asexual va a ser muy escasa por el mismo hecho de que no hay mucha variabilidad genética o nula variabilidad genética. Es decir, que vendrían siendo aquí. En esta parte de la ventaja evolutiva sí va a ser un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque no necesita de alguien más o de otro individuo para poderse reproducir.
pero la eficiencia en ambientes va a ser muy escasos, pongámoslo así. Porque si, digamos, que si son clones idénticos, no van a poder adaptarse a diferentes cambios ambientales, ¿ya? Porque no hay ese material genético o esa variabilidad genética para que llegue a la adaptación evolutiva, ¿ya? La energía requerida para la reproducción sexual va a ser muy alta, pero para la reproducción asexual va a ser muy baja, por el mismo hecho de que solo es un individuo, ¿ya? En la reproducción sexual va a ser alta, ¿por qué? Porque se requiere de 2 individuos, ¿ya? Entonces, ¿ustedes por qué creen, por qué tipo de reproducción creen que nosotros nos reproducimos? ¿Por la sexual o por la sexual? Por la Por la sexual. Sexual. Por la sexual. Correcto, muy bien, por la sexual, ¿ya? En la reproducción sexual pasa el cursor por, pongámoslo así, por muchos cambios, por el mismo hecho de que va a haber demasiada variabilidad genética. Porque si nosotros nos vamos a nuestro árbol filogenético, ¿no es cierto? Nuestros antepasados tuvieron que casarse, después de casarse tuvieron hijos, de esos hijos se volvieron a casar, tuvieron otros hijos y así sucesivamente. Es decir, que tenemos una alta variabilidad genética. Mientras la reproducción asexual no tiene mucha reproducción, variabilidad genética por el mismo hecho de que solo necesita un individuo para poder reproducirse. ¿Ya? Listo. Entonces, en esta parte también de la estructura celular. La estructura celular va a estar muy, pongámoslo así, muy a la par de la célula, ya que la célula, como les mencionaba, les vuelvo y les repito, la célula siempre va a ser la unidad fundamental de la vida, con diferentes estructuras especializadas para diferentes funciones. Dentro de ello nosotros vamos a tener a 2 tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son aquellas primeras células en aparecer y dar origen a la vida. ¿Ya? Estas células procariotas fueron las primeritas en aparecer. Después de eso vinieron las células eucariotas. Las células eucariotas, a comparación de las células procariotas no tenían un núcleo definido, es decir, no poseían un núcleo. Y nosotros sabemos o recordemos que en el núcleo se encuentra el ADN, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo qué significaba ADN? ¿O alguien sabe qué es ADN? ¿No? Información genética, licenciada. El Sí, material tiene genético, Lisa. Ya, correcto. Les voy a explicar qué significa ADN. ADN es unas siglas que significa ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se llama? Ácido Rico. Un poquito complicado de pronunciar, ¿no es cierto? Sí. Ya, le repito nuevamente. Las siglas ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, miren, esto es lo que vendría siendo lo que poseía o que posee el núcleo, ¿ya? Siempre en el núcleo va a estar lo principal, es decir, el ADN o material genético, ¿ya? En las células eucariotas van a ser más completas. ¿Por qué? Porque estas ya poseían un núcleo definido. Dentro de ellos van a estar las plantas, los animales, los hongos, los protistas, ¿ya?
Es decir, que como aquí las células eucariotas ya tienen un núcleo definido, dentro de este núcleo ya va a estar el ADN. ¿Qué significaba ADN? Ácido Ácido desoxirribonucleico. desoxirribonucleico. Ácido Correcto, desoxirribonucleico. Desoxiro. correcto, Ácido muy bien, desoxirribonucleico. correcto, muy bien, ¿ya? Correctísimo. Es un poquito difícil de pronunciar, pero poco a poco lo vamos a ir logrando, ¿ya? Dexotibión. A ver, vamos conmigo. Ácido, Ácido Ácido. dexosi, Dexosis. Sí. ribo, Ribo. nucleico, Nucleico. ¿ya? Todo unido, ácido desoxirribonucleico. Yes. Ya, muy bien, correctísimo, Sí. ¿ya? Muy bien. Dentro de estos dos tipos de células, que son las procariotas y las eucariotas, nosotros vamos a tener una característica que vendría siendo su tamaño, el material genético, los organelos con membrana y la reproducción. Dentro de las células procariotas, su tamaño va a ser muy, muy pequeñito, es decir, de 0.1 a 5, y las eucariotas va a ser de 10 a 100, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es UM? ¿Qué quiere decir UM? No. La verdad, no. Nadie sabe. No, Lisa. Ya. A ver. Contenido mental. No. Concepto. No. Símbolo, gesto. Ya no sé. A ver. Explíquenos. Micrómetro. Correcto, muy bien, micrómetro, ¿ya? Miren, imagínense en decir que el tamaño es de 0.1 a 5 micrómetros. ¿Se imaginan cómo es la célula? ¿Cómo será? Bien, bien pequeñita, ¿no es cierto? Ujú, sumamente pequeñita. Es por eso que necesitamos del microscopio para poder visualizar. ¿Ya? Es bien chiquitita, ¿ya? Miren, entonces las células eucariotas ya van a ser un poquito más grandes, un poquito, no tanto, porque nos dice de 10 a 100 micrómetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar, significa micrómetro. Metro. Ajá, ¿cómo significa Micrómetro. Correcto, Ha sido muy bien. UM y yo le escuché UN. Ah, no. Es la U y la M. Micrómetro. Ujú, ya. El material genético en las células procariotas va a ser que el ADN va a estar circular y va a estar libre en el citoplasma, por el mismo hecho de que no posee un núcleo definido. También se las conoce como células incompletas, ya porque no tienen un núcleo definido. Mientras que las células eucariotas también se les conoce como células completas por el mismo hecho de que éstas sí ya poseen un núcleo definido. Este material genético o ADN siempre va a estar al lineal en el núcleo, ¿ya? Siempre va a estar aquí en el núcleo. Los organelos con membrana en las procariotas no va a haber, pero sí en las eucariotas. Ya van a ver por qué. La reproducción en las células procariotas va a ser de tipo asexual, mientras que en las eucariotas van a haber tipo sexual y también asexual, en el caso de que alguno de las plantas, animales, hongos o protistas lo requieran, ¿ya? Entonces, eso vendría siendo lo que
las características de estos tipos de células. También un modo de vida es que la célula eucariota van a ser organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Alguien sabe qué es organismo unicelular o pluricelular? Unicelular, una sola célula, pluricelular, varias células. Correcto, muy bien. Lo que la compañerita dijo está muy bien. Organismos unicelulares es que solo tienen una única célula, pero esta única célula se encarga de cumplir todas las funciones. Es como una mamita. La mamita se encarga de cumplir muchas cosas, ¿no es cierto? Y también los papitos, ¿ya? Unicelulares. Los organismos pluricelulares van a ser aquellos que tienen muchas, pero muchas células. Pero estas células van a estar encargadas de cumplir una única función. Por ejemplo, cuando ustedes les mandan, si es que tienen hijos, ¿no? Les dicen, a ver, voy a inventarme un nombre. Vamos a decir que Juanito, Juanito, a ti te toca lavar hoy día los platos. Pepito, tú tienes que arreglar las camas. Marcelo, tú tienes que barrer los cuartos. ¿Ya? De esa manera se van a encargar de cumplir una única función. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido, comprendido hasta esta parte? Dice, dijo que el Sí, organismo, licenciado. que dijo que el organismo unicelular es una célula, una sola célula que cumple varias funciones en el organismo, ¿cierto? Correcto. Y los pluricelulares son varias células que cumplen una sola función específica. Ujú, exactamente. Ok, gracias. Listo, mi estimada. ¿Ya? Correcto. Lo que dijo la compañerita, muy bien, excelente. Pluricelulares, muchas células que se encargan de cumplir una función en específico. Y unicelulares solo poseen una célula y esta única célula se encarga de cumplir todas esas funciones para que se desarrolle con normalidad. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos, por favor. Dentro de eso, nosotros también tenemos a la estructura celular. Es decir, que la célula tiene diferentes estructuras especializadas para diferentes funciones. Dentro de ellos tenemos a diferentes partes, pero a estas partes nosotros las vamos a conocer como organelos o también organulos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Organelos Organelos y organulos. Correcto. ¿Ya? Les pueden presentar como organelos o también les pueden presentar como organulos. Igual, es la misma función, ¿ya? Dentro de estos organelos o organulos que tiene la célula, va a tener el núcleo, van a tener las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas, el nucleolo. Va a tener lo que vendría siendo los cloroplastos, pero estas vendrían siendo ya en las células vegetales. Antes de esto, las células eucariotas vienen a ser o estar divididas en dos tipos, la célula vegetal y la célula animal. ¿Ya? La célula animal, ¿quiénes creen que la poseen? Los animales, los... Ya, muy bien, los animales. ¿Nosotros la poseeremos o no? Sí. Sí. Ya. Sí. Ya. ¿Y quiénes creen que poseen la célula vegetal? Las plantas, las frutas. Las plantas. Correcto, las plantas, ¿no es cierto? Solo en la célula vegetal están los cloroplastos. Los cloroplastos van a ser los encargados de dar ese pigmento verde a las plantitas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los encargados de dar el pigmento verde a las plantitas? Los cloroplastos. Ya. ¿De dónde surge ese pigmento verde? De la clorofila, ¿ya? La clorofila siempre va a estar presente en los cloroplastos. ¿Para qué? Para darles ese pigmento verde a las plantitas. ¿Nosotros tendremos los cloroplastos o no?
No. No. Ya, ¿no es cierto? No porque seríamos tenemos. verde. Correcto, si no seríamos todos verdes. ¿Ya? Imagínense todos nosotros verdes. ¿Ya? Pareceríamos el Grinch. Listo, mis estimados, ¿ya? Listo, mis estimados, vamos a llegar hasta el día de hoy. Hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención prestada, por darse el tiempito de asistir a las clases. Que Diositos me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que están en sus hogares o si es que están en sus diferentes trabajos. Se me cuidan mucho, por favor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una buena noche. Hasta mañana. Que Gracias, descansen, hasta mañana. licenciada. Una linda noche. Gracias, licenciada. Hasta mañana.